ustedes. Nuevamente, la Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Sonora presenta dentro de su programa del 24 aniversario una conferencia pues con universitarios que nos están apoyando precisamente para poder estar informados, estar a la vanguardia de muchas cosas que debemos de saber. En particular tenemos como invitado muy especial de nosotros al doctor Rafael Castillo Esquer. Él nos va a dar la conferencia Importancia de la Educación Financiera. Quiero decirles, el currículum ya lo puse en el chat para que lo vieran, pero en forma resumida. Él es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California, tiene maestría en Administración de la Universidad de Sonora, licenciado en Economía de la Universidad de Sonora, es profesor investigador, él es coordinador del Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social de la Universidad de Sonora, CAPES, que se llama. Y la verdad es una persona que tiene una experiencia increíble en todos los aspectos de la economía, en el sector financiero, y sobre todo tiene un gran apego para servir a las causas justas, y siempre está con nosotros en ello, ¿no? Todo lo que ha hecho es muy impresionante, porque es el trabajo de toda una vida apegada y con la camiseta puesta a la Universidad de Sonora. Entonces, pues lo tenemos con nosotros, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues, buenas tardes, gracias a ustedes, ¿no?, por invitarme y pues tener esta charla, ¿no? Nosotros, una de las funciones en el Centro de Asesoría, pues es una parte, columna vertebral, la educación financiera, para estimular la cultura financiera. Y en este asunto nosotros, en toda la experiencia que hemos tenido, ¿no?, hemos aprendido mucho. Y cuando me dicen, no, doctor, ¿sabes qué? Necesitamos una conferencia. Y me quedo, pácate. O sea que le digo a los muchachos, miren, aquí está esto, ¿cómo la ven? Ay, profe, todavía necesitan cultura financiera, mis hijos. Son sus padres, porque ahí hay algunos, ¿no? Y la dificultad es esta. Nosotros trabajamos con familias vulnerables y los muchachos tienen que hacer un esfuerzo muy grande, porque normalmente ellos dan las pláticas. Yo casi no me meto ahorita aquí porque pero es muy distinto darle educación financiera, por ejemplo, a las familias vulnerables, a la clase media, a los jubilados. Es decir, son cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, le digo a los muchachos, oye, vamos a ir a dar unas pláticas de cultura financiera al Centro Hábitat, al Sol y 1. Ya saben, prohibido hablar de tarjetas de crédito, prohibido hablar de tarjetas de débito, prohibido hablar de seguridad social. Se quedan, lo siento mucho. Llevaron 4 semestres de microeconomía, pero aquí no la pueden aplicar, ¿no? Gente que en su vida ha tenido una tarjeta. Entonces la educación que existe y que promueve con USED y conocen y promueven los bancos no está focalizada en sectores. Los sectores en la población tienen necesidades distintas. Cuando uno se retira del trabajo, tiene necesidades distintas. Entonces tienes que modular. Voy a hacer el esfuerzo, ¿no? Voy a hacer el esfuerzo por pensar en términos de sus necesidades, pero primero vamos a ver un panorama, ¿no? Vamos a ver un panorama, qué es lo que sucede en nuestro país. En el 2007 había 12.7 millones de personas al menos de 65 años, ¿no? Mucha gente. De ellas, 4.2 tuvieron ingresos con pensión o jubilación dentro de los esquemas formales, ¿no? El 33.2, siéntanse privilegiados, ¿no? Se encontró igualmente 5.8 millones que reciben ingresos en el programa social de pensiones no contributivos, o sea, todos los programas de gobierno
en la que no contributivo porque tú no ahorraste, no contribuiste, se te dio, ¿no? No, pero hay 2.7 millones que no tienen, que son adultos mayores arriba de 65 y no tienen nada de qué vivir, ¿no? O sea, son 2.7, no son cualquier cosa, ¿no? Y bueno, uno de los aspectos importantes es que para el 2050 el 25% de la población, que van a ser como 150 millones, van a ser adultos mayores arriba de 65, porque en el 2050 van a estar lo que ahorita están en el bono demográfico en adultos mayores y a la torre, ¿no? Quién sabe qué va a pasar con los sistemas de seguridad. Esperamos que se resuelva con el asunto del criterio universal, que lo piensen tanto en salud como en retiro, ojalá, ¿no? Y se les ilumine, ¿no? Entonces ustedes pueden observar, son 4 millones, 5 millones en pensión contributiva, 5 tramposos que tienen los dos, ¿no? O sea que aparte de que tienen el formal, resulta que tienen el otro, ¿no? Pensión adulta, sin pensión 2 millones. Son 12 millones, estas cifras son distintas una y otra. ¿Cuánto ganan? Aquí está el problema, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarles a administrar sus ingresos, pero vean, ¿no? Vean lo que sucede. Pensiones contributivas, mujeres, en promedio mensual, 5,128 pesos. Por eso le digo, siéntase, ¿no? Nosotros andamos peleando el 100%, ¿no? Pero miren, los hombres, 6,602, un poquito más, ¿no? Es lo que tienen en promedio mensual. Y las no contributivas, imagínense, viven con 611 pesos y los hombres con 609 pesos en promedio. ¿Sí? Sí, es de INEGI. O sea, no les digo, cuando yo les doy, cuando los muchachos van a los centros Hábitat, les pregunto, por ejemplo, un grupo de 30, les pregunto, a ver, ¿quién tiene una tarjeta de débito? Nadie levanta la mano, ¿no? ¿Quién alguna vez ha cotizado en el SAT? ¿Qué es eso? Nadie, o sea, nadie ha tenido un trabajo fijo. Y hay, ¿no? Así, hay 25,000 familias aquí, en Sonora. Yo lo que le digo a mi hijo, ¿no? ¿Creen que porque tú tienes computadora, todos tienen? ¿No? No. Pues no es así, pues. Eso me lo llevo a veces, mira para que vean la realidad, ¿no? O sea, nosotros vivimos en un mundo alejado del mundo más grande, por cierto, porque nosotros somos el mundo más pequeño, porque es la mayoría de la gente. Estamos hablando de 25 millones, ¿no? En pobreza moderada, digo, en pobreza extrema, y de 50 millones en pobreza moderada. O sea, la mitad de la población. Es cierto, de seguro debe de ser menos, porque son oficiales, ¿no? Y bueno, las preguntas, ¿no? Nosotros, de alguna manera, nos podemos dar cuenta que si bien existe todo un esquema, digamos que tiende a crecer, a abarcar una mayor cantidad de población, sí podemos observar que esto tiende a empobrecerse por la falta de recursos. Uno lo observa y como economista sabe lo que significan las decisiones. Simplemente pasar el esquema de que ya no vamos a poder decir, ¿no? ¿Qué era? 64 o 65 y más, ¿no? Ahora vamos a decir 68 y más. No, es que es grave eso desde mi punto de vista. O sea, se muere el 20% entre los 64 y 68, no se vale. Estás dejando a la gente fuera, estás disminuyendo el ingreso de la gente. O sea, no es que te va a tocar más, es que le vas a dar a menos gente. ¿Cómo está eso de que en un futuro la gente se va a jubilar a mayor edad? Sí, es lo que les estoy diciendo. Ahí ahorita ya ha subido, con nosotros no, pero subió de 62 a 64, ¿no? Y ahí la propuesta es subirlo a 71 en el Seguro Social. Pobres estudiantes. Sí, en el caso del personal académico, pobre de los patrones.
¿no? Que requieren productividad, o sea, hay cosas que sí podemos, pues, ¿no? Eso de, obviamente, eso se trabaja por dos razones. Uno, porque la esperanza de vida sube, ¿no? O sea, nos enfermamos menos, no duramos más, pero nos enfermamos menos, y el promedio va subiendo, ¿no? O sea, hace 30 años pues era 58, ¿no? Subió a 60, 62, 64, ahorita anda en 67 y a fuerza la están forzando a 70, 71. Tiene sus implicaciones económicas, ¿no? Para la gente, para el sistema de pensiones, para todos, porque si la suben a 72 eso va a presionar sobre los sistemas estatales, pues. Si lo suben el seguro, acuérdense que de ahí empieza todo, ¿no? Aunque ahorita se plantea homogenizar todo, un solo sistema de seguridad, ¿no? Así como de salud. Y entonces le damos conceptos. Dos conceptos, nomás voy a ver. Lo que es la cultura financiera y lo que es la educación financiera. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, normalmente esto uno lo aprende de una manera voluntaria. Yo he insistido mucho que estamos muy atrasados porque incluso casi toda América Latina, en los países, es una materia en la primaria y la secundaria, ¿no? Aquí no existe nada de eso, ¿no? Incluso hemos involucionado, no sé si se acuerdan, les tocaban las estampillas, ¿no? Se hacía el esfuerzo antes, ¿no? Sin embargo, no hay nada, los muchachos, ¿no? A nosotros en la secundaria nos daban economía doméstica. Sí, yo me acuerdo, y que andabas coleccionando las cosas ahí para juntar, para una manera de incentivar el ahorro, ¿no? Juntabas para el traste de la mamá, ¿no? Para el 10 de mayo por lo menos. Sabías que tenías que guardar, era con los pinches vasos bien contentos, ¿no? Pero ahora ni eso. Un papel No, ahora la mamá te pide un celular, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿no? Y bueno, pues algunos decimos confórmate con un abrazo, ¿no? Pero, o sea, ha cambiado mucho y bueno, esa es una experiencia. Nosotros podemos ver, cuando hablamos de cultura, la cultura financiera es una combinación de muchas cosas, ¿no? Primero está la educación, si alguno lo recibió, ya sea en el sistema de educación formalizado, en algún curso, ahora pues tienes mucha información a la mano, ¿no? O sea, tienes muchas páginas que te enseñan conducir, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos convenio con ellos y ellos nos mandan mucho material, ¿no? Les voy a mandar unas loterías aquí al doctor para que se pongan a jugar a la lotería financiera, ¿no? Muy suave, o sea, nos ponemos a jugar a las serpientes y escaleras y todo un rollo, muy suave, la gente encantada, ¿no? Y bueno, aquí con ella, con la tarjeta, sí, pero voltea la tarjeta y dime cuál es el concepto, porque no sabemos. Así como cuando compramos un refrigerador a crédito y no leemos las letras chiquitas, el 80% de la gente no ha leído completamente el contrato que hizo al obtener una tarjeta de crédito, ¿no? Y luego vienen las consecuencias. Es bien importante la educación. La educación la puedes aplicar o la puedes, ¿no?, de alguna manera, digamos, utilizar la palabra. Utilizar. El conocimiento se aplica y en este caso pues es súper importante, ¿no? Es importante no entenderlo solamente desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista práctico, entenderlo. La gente, verán, curioso, errores que cometemos. Nos quejamos, por ejemplo, del costo de los productos financieros. Qué cara la tarjeta. Se quejan de la anualidad. No me acordaba de la anualidad y me cayó un 15 navaja y no sé por qué me ganaron con la lana, por ahí se ha ido eso, ¿no? No sé por qué de repente tenía 3,000 y tengo 2,000, ¿no? Pues es que te haces pato, ¿no? O sea, hay una anualidad y tienes que pagarla. Y hay gente que va y reclama al banco. Sí. Y obviamente le dicen, oye, pero es que se te cobró la anualidad. O vas a sacar 600 pesos del cajero, ¿no? Yo no sé si es para hacer ejercicio, qué chingado, ¿no? Pero vas al cajero
y sacas 200 pesos. Y en mediodía el otro dijo, oye papá, vas y sacas otros 200 pesos. Y en la tarde que la hija quiere ir a cenar, 200 pesos. Está muy bajito, no creo que es de 500. Porque cuesta el nombre. Y entonces dices tú, oye, eso está bien. ¿Por qué no sacaste los 600? ¿Sabes? Según la tarjeta, en algunas les está regalando 90 pesos al banco. Por cada retiro son 30 pesos. Saca los 600 nomás, güey, son 30 pesos. Saca 3 veces, son 90 pesos. ¿No? Y no todavía vas y reclamas al banco. Tengo cargos de más. ¿No? Está la cajera tratando de explicarte porque ni ellos saben qué onda, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿por qué sucede eso? ¿No? Bueno, pues porque tenemos los instrumentos financieros, no solamente nadie nos explicó, sino no nos preocupa. Porque nosotros tenemos una cultura del gasto, del consumo, ¿no? Y aparentemente en toda nuestra vida productiva, pues sí es cierto, aprendimos a ganar, pero hay un detalle, a nuestros hijos no les enseñamos, ¿no?, a ganar. Pues sí, no era obligación en la escuela, ¿no? O sea, mi hijo, y algunos me conocen aquí, no tiene carro, háganse la pregunta, porque la mayoría de los profes ahí en el fraccionamiento, cada hijo tiene un carro. A mí me da mucha risa esa parte, ¿no? Porque luego andan quejándose, hijo de la chingada, que no me alcanza para la gasolina y que voy a ir a la caja de ahorros. Pues no se puede. ¿Para qué tienes 4 carros? O sea, mi hijo ya intentó y le dije, estás loco. Cuando trabajes y puedas comprarte un carro, órale, compa, vas a tener tu carro. Mientras, yo y tu madre son los únicos que podemos tener carro, ¿no? Ya está completando el vato. Pero, o sea, eso hacemos. Entonces, no les exigimos. Incluso algunos terminan y todos todavía los tenemos de arrimados que porque van a seguir estudiando o porque voy a descansar un año, la clásica. O sea, ¿qué estamos transfiriendo? Una cultura financiera errónea. No le estamos enseñando a ganar, ¿no? Porque pierde un año de pasar de la licenciatura a la maestría y luego vuelve a descansar, pasar de la maestría al doctorado, ¿no? Ya tiene 30 años, ¿no? Y luego no hay plaza en la uni porque a fuerza quieren que igual que el padre, no por herencia. No se la pasa. Y está la experiencia financiera, que es la que nos enseña más. La experiencia la adquirimos a diario, con el contacto con el dinero, con lo que ganamos, cómo lo distribuimos, cómo le hacemos. Es un reto. O sea, la mejor expresión que puede haber cuando uno tiene una buena capacidad, una buena cultura financiera, una buena capacidad para administrar el ingreso en la casa, es cuando termina la quincena y todavía tiene el dinero de la quincena. Cuando siempre trae mínimo 500 pesos en la cartera. Son el reflejo de la buena cultura. No, a los 3 días mi vieja me dice, se me fue la onda, lo traigo en un pinchecito, dame para la gasolina. Hay familias en las cuales el dinero pues, se está quemando. Es que el sistema eso nos enseña. El sistema nos enseña a no traer dinero en la bolsa, ¿no? Cuando van al otro lado, ¿qué pasa? Afortunadamente los chinos ya están quebrando, ¿no? Pero vienen de Tucson de Phoenix y ¿qué es lo que hace? Chingale, me quedan $3, vamos a llegar allá a la pasada. Parece que la regla es llegar sin $1. A fuerza, o sea, como de lugar. Y anda juntando los pennies, anda buscando la maquinita para que te lo cuente, porque no puedes llegar con un 5 aquí, o sea, lo multan, yo creo. O sea, ¿de qué se trata esto? Pues? No es así, pues. Y lo mismo cuando vas al súper. O sea, en el súper, ¿qué haces? No es lo mismo ir con un papelito, hagan la prueba. Yo imagino que alguien ya lo ha hecho, ¿no? Que ir con todo en la mente, no, la mente es un desastre, porque lo que ves, carrito, ¿no? Y me dices, ¿qué caro está todo, no? Pues sí, mira lo que echaste, ¿no? O con hambre, todo se te antoja. Y escoges, ¿no? O sea, tampoco sabemos escoger, ¿no? O sea, no sabemos escoger. O sea, hay productos que dan el mismo servicio, casi la misma calidad,
pero somos muy nice y escogemos el más caro, porque el precio refleja. Lo barato sale caro. No, pues analiza las cosas, ¿no? A veces lo barato sale mejor, y es seguro que 1 kilo de soya es mejor que 1 kilo de carne de res, y cuesta al 20%, pero no somos capaces de incorporar esas cosas, por ejemplo, ¿no? O sea, somos como dicen, ¿no? ¿Cómo se llama? Jesús, nos quema el dinero en la bolsa, nos quema el dinero en la tarjeta. O sea, parece una regla financiera, parece un parte, ¿no?, de lo que debemos de hacer, y aferrado, y ya, y te dice la vieja, ay, ya no va a volver a pasar, porque yo tengo una regla. Yo desde que me dieron mi tarjeta, algunos van a decir, qué mandilón, ¿no? Pero yo cuando recibí mi tarjeta de nómina, la agarré y se la di a mi mujer. Dije, mira, aquí está, tú eres el administrador. Solamente una regla: cuando yo te pido para los cigarros o para la caguama, vas a pedir. Es todo. Haz lo que quieras con el dinero. ¿Verdad que feliz soy? O sea, yo no me preocupo por nada, ¿no? Por nada. ¿No? Pues espero que todo vaya en la casa. Gracias a la vida. ¿No? Aunque a veces, como le digo, ¿no? Que cuando sube la luz, a la mitad alcanzó la. Y bien feliz, ¿no? Hay raza que tiene la tarjeta y está manchando a la doña, ¿no? Necesito para esto, necesito. ¿Quién hueva que anden detrás de uno, no? Pero bueno, ahí es la cultura de cada quien. Hay quienes distribuyen, miren, vamos a tener una tarjeta de débito para esto, otra tarjeta de débito para los pagos, ¿no? Aquí vamos a meter el megacable, vamos a meter esto y el otro, que se cobre, y órale. O sea, bien, 2, 3 tarjetas de débito, sabiéndolas comprar, ¿no? Las que son para eso, porque hay unas que son muy caras, ¿no? Pues las que son para eso, pues son manejables, pueden ser parte de la administración, y es importante que se tenga. Yo tengo mi tarjeta de débito guardadita por ahí, ¿no? Es decir, uno debe de aprender, y es ahí donde se da la experiencia financiera, viene y reafirma la educación, pero es la práctica, ¿no? La que te enseñó tu papá, ¿no? La que tú vas a desarrollar, y en la medida que vas avanzando, que vas viviendo, que vas teniendo vivencias, que vas teniendo relación con los productos financieros, con la forma de administrar recursos, con la hipoteca, con el crédito automotriz. O sea, en la medida que tú vas haciendo de los usos, o sea, manejando, moviendo los flujos, pues vas agregando conocimiento. El detalle es que la forma en cómo lo debes de agregar es donde ahí sí debe de ser uno desconfiado y irse al extremo, ¿no? En todo uno debe escudriñar la letra chiquita para no tener consecuencias, siempre pensar, ¿no? Porque bueno, pues hay muy malas experiencias, ¿no? Hay gente que llega, pues no es el caso de ustedes, pero les voy a poner un ejemplo de la falta de cultura y las consecuencias. Llega una señora y un señor y una niña y piden asesoría porque tienen un problema, ¿no? Deben 12,000 pesos, ¿no? Ustedes dirán, es una miseria, ¿no? Sin lana, no se hagan a comparación a eso. Y ya te ponen, a ver, deme todos los papeles, y empiezan, ¿no? Empiezo a ver el logo para empezar, ¿no? Liverpool, ¿no? ¿Usted dónde trabaja? Soy albañil. A veces agarro chamba, a veces no. Y empiezas. A ver, ¿cuál es el problema? Es que tengo citatorios y me quieren embargar. ¿Tiene algo usted? Pues no tengo nada. ¿Terrenos a su nombre? No. Bueno, ¿me quieren embargar? Pues que sigan participando. No le va a pasar nada. Pero lo quiero resolver. Primero dígame por qué tiene esta deuda. No, pues es que mi hija es muy bonita, pues le quise hacer una fiesta de 15 años, no la quiso hacer en la casa, la hice en un salón, le compré esto. ¿Y cuánto fue? No, pues fueron 4,000 pesos. Órale. ¿Y por qué son 12? Pues ellos dicen que son 12. A ver, vamos a ver la historia. No, pues que nunca pagó, pagaba cada 2 o 3 meses. Y entonces digo, ¿qué puedo hacer?
Pues miren, lo único que puede hacer es ir al inversor y negociar. Y decirle, ¿saben qué? Ustedes se equivocaron en darme un crédito. O demuéstrenme el estudio, porque por ley lo deben de hacer. Fíjense lo que vamos a ver, cultura financiera. A ver, demuéstrame que tú hiciste un estudio de mis ingresos, que yo te demostré los ingresos, porque no te lo demostré, tú me diste la tarjeta. Y eso está penado por la ley. Entonces vamos platicando. Esto yo te lo puedo pagar en 2 años, si quieres. Si no, no te lo pago, porque no tengo nada. Es decir, duro para negociar, ¿no? Entonces, pero tienes que decirle, ¿no? Tienes que decirle. Y ¿saben qué? No, sabrá Dios qué pasaría. Pero N gente llega así. O sea, porque la situación familiar, el sentimentalismo, la idea de que los hijos deben de tener todo, toda una situación que te lleva a esos extremos a nivel clase media, ¿no? Se pierden casas, se pierden, ¿no? Muchos se quedan en la bancarrota por querer cumplir, ¿no? Sueños, tanto de los mismos padres como de los hijos. No se tiene cuidado, ¿no? Y bueno, es distinto, ¿no? Cuando hablamos de cultura financiera, pues depende de la educación financiera, de la experiencia y de la etapa de la vida. No es la misma la cultura financiera que necesita el joven, el que necesita, ¿no? el soltero con hijos, ¿no? El casado con una familia normal, el jubilado, el nini, ¿no? O sea, cada uno necesita una cultura distinta, ¿no? Y bueno, eso también depende, pues obviamente, del nivel de ingresos, de la posición, ¿no? Entonces, se supone que aquí con nosotros debe de haber los milenios, o sea, la generación Z, esa famosa, pues esa puede cometer errores, todavía no puede corregir. Es como cuando, ¿no? Los muchachos, ¿no? Yo les digo, estoy en el primer semestre en finanzas y lo primero que les digo, llegaron al final, si hacen la cosa mal, desgraciaron el resto de su vida. Si estás en la primaria o en la secundaria, puedes corregirlo. Yo era de lo peor en la primaria, un vándalo, ¿no? Me reprobaron nomás porque agarré todos los mejorales y todo y se los di a tragar a todos los demás. Y me reprobaron 1 año, ¿no? Y bueno, pero uno puede recomponerse todavía. En términos culturales, de educación, financieros, pero aquí ya no. No, cuidado, porque aquí te equivocas y vas a dar un asilo de ancianos. Allá te van a guardar. Si no generas recursos, cuidado. Esa es una realidad. Y entonces no podemos equivocarnos, ¿no? En principio básico, en esta época ya no se trata de acumular, se trata de saber gastar. Se supone que nosotros ya cuando llegamos a una edad no, ya retirada, ya no estamos para pensar ganar más, sino cómo eficientar el gasto, lo que ya ganamos. Quizás alguien por ahí pues todavía ande con su negocito generando unos pocos ingresos más, pero no es ya el aspecto principal, ¿no? El aspecto es administrar su gasto, es decir, no es acumular ya, es decir, no importa si eres jubilado o no, es decir, tu dinero lo tienes que cuidar, ¿no? Es decir, para el jubilado ya no es un tema de acumulación, es un error. Yo por más que le repito a mi papá no me hace caso. Aquí sí, cómprese un aparato de refrigeración, cómprese una televisión, viva a gusto, ya trabajó 40 años, obrero, soldador, todos no necesitamos. No, mijo, es que quiero dejarles, necio, quiero dejarles, no necesitamos, somos profesionistas los 4, vivimos bien, entienda, ¿no? Y porque la mentalidad esa, ¿no? Lo frena y obviamente pues no tiene mala calidad de vida, pero dices puede mejorarla, ¿no? Y eso de alguna manera pues quizá hay que respetarlo en cierto sentido. Son padres, ¿no? Quieren hacer algo para los hijos, ¿no? Quieren sentirse a gusto, pues qué bueno, pero no debe ser el extremo de ser tacaño para dejarles. No debes dejar de comer, no debes dejar de irte de viaje, no debes de o sea, disfrutar la vida. Pues yo le digo la verdad, mi papá tiene 94 años. ¿Cuánto? 94, y anda en friega, necio, ¿no? O sea, soldador y todo, ¿no? Es de los clásicos que uno no se lo explica por qué no tiene ninguna enfermedad, ¿no?
Pero cuando se jubiló, nosotros le pusimos un changarro de volada, ¿no? Y ahí anda cargando cajas de sodas y la chingada, ¿no? Es la clase, es la clave para mantenerse vivo, ¿no? O sea, hacer algo, ¿no? Entonces, pero tiene esa cultura. Papá, ¿están los bancos? No, yo cuido mi dinero, no se lo confío a nadie. Papá, vaya a cobrar, ya tiene, porque me dicen mis hermanos, ya no me pone le pone el dedo. Mi papá tiene como 4 meses que no va a ver el asunto de la pensión. O sea, como no quiere tratar con el aparato, se acumulan las quincenas ahí. No quiere ir al cajero y en el banco no quieren, pues, te mandan al cajero. Una batalla, ¿no? O sea, ahí observas, pues, a alguien allá que tiene una cultura distinta, ¿no? Y que de alguna manera, pues hay que cambiar el esquema, hay que cambiarlo. O sea, ingresos ya no tienen los de la jubilación, pero no son crecientes, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Los gastos, pues ustedes los van a ver ahorita, pueden ser tan grandes o tan pequeños como ustedes quieran, porque pueden seguir gastando más de lo que reciben de pensión si no se ponen abusados, ¿no? Y ese es un problema muy grave. Las necesidades, pues hay que, ¿no?, hacer la clasificación y verles cuáles son importantes y cuáles no. Hay muchas cosas que hacemos que no, ¿no? Es decir, aquí es ganar o gastar, y entonces la pregunta ya no es cómo ganar, ¿no? Sino, aquí el problema no es cómo ganar, sino cómo gastar. Entonces, aquí el ingreso, en términos de su destino, debe de tener características. Todo lo que ustedes hagan con su dinero debe ser libre de riesgo. Ustedes ya no tenemos, ya después que nos retiramos, yo supongo que no tienen por qué andar arriesgando. O sea, eso déjalo de joven y hay que arriesgar para ganar, ¿no? Porque a mayor riesgo, a mayor ganancia, mayor riesgo. Pero se supone que ya no tienen necesidad de ganar más, pues. Uno lo cree y se crea esa falsa expectativa. La mayoría ya terminaron sus compromisos con sus hijos, pero le agregan lo de los sobrinos, lo de los nietos y la chingada. Nunca terminas. Entonces tú tienes que decir, hasta aquí, ¿no? Y bueno, son dos aspectos: no arriesgar y tener dinero disponible siempre. Porque aquí dices, tengo gastos médicos mayores. Pues yo, a lo mejor hay aquí, pero hay raza que no se la acaba, porque con el deducible también te puedes ir. O sea, hay enfermedades tan caras que con el deducible te puede acabar. Por ejemplo, un jubilado que recibe su pensión y que el banco le deposita. Ese jubilado no quiere tener el dinero ahorrado ahí, le dan la pensión y todo lo saca. Error, ¿no? Sí. Sí, claro. O sea, ¿cómo te dura más el dinero? Cuando te pagan en efectivo, cuando te pagan en un cheque o en una tarjeta. La tarjeta es cuando te dura más, porque es obvio, el dinero, si tú lo traes en la... ni la tarjeta de crédito debe traer en la bolsa, ¿no? Pero no hay raza que trae 2 o 3 tarjetas de crédito y llega al súper y la saca, ¿no? Como antes sacaba la chequera. Y voltea para que lo vean. Y uno que sabe de finanzas dice, sí, pendejo, ¿no? O sea, él cree, pues, que es muy fregón de eso, pues, ¿no? Pero es un reflejo de eso. No entiende, ¿no? La cultura financiera. Sí, y cuidado, porque pueden enfrentar sus últimos años de crisis si lo arriesgan. Si agarran su dinero y lo meten en cuentas, que de eso les va a platicar el siguiente ponente, lo meten en cuentas riesgosas, ¿no? Que lo metan en un estilo arbolitos, acuérdense, ¿no? No sé si hay alguno aquí, ¿no? Pero a mí me da mucha risa que hasta economistas se fueron en el viaje. Dices tú, hijo, y la codicia, qué machino, mata la cultura financiera, la mata. La codicia, ser tacaño, todas esas cosas, mata la cultura financiera, mata tu calidad de vida, la mata, ¿no? Se lo opaca, difícil lograrlo. Y entonces es importante, ¿no? Porque se te pueden agotar, te dan una lana y en promedio ¿cuánto les durará? 3 días.
Ay, Alguien que lo tenga de perder el 50% de lo que le dieron. Uno. ¿No? ¿No? O sea, cuando te jubilas te dan la lana, finiquito. Ah, ¿Quién lo sí. tiene todavía? Yo en el carro y me lo voló un cuñado. Se lo presté y todavía no me ha pasado. De seguro a muchos les pasó eso, o sea, por eso no levantan la mano. Ay, mijito, vas egresando, no hay trabajo, me acabo de jubilar, con el finiquito te puedo poner tu changarro. Le sueltan la lana al hijo y el hijo, voy a poner el changarro. Pasa un mes, y el changarro, hijo, es que no me alcanzó. Resulta que se fue de viaje, ¿no? Y anduvo en otro rollo, compró una camioneta. Y te pregunto, ni resolvió su vida, ni te dio el gusto de que tu hijo estuviera bien, ¿no? Entonces, es importantísimo. Se puede agotar, ¿no? Se puede agotar, y te quedas con la pura pensión, con la mensualidad, ¿no? Que, pues bueno, no es muy mala. Entonces, es probable, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que sigas en la misma situación, como si estuvieras ganando, generando, y con la posibilidad de ganar más, porque cuando eres activo tienes chance, ¿no? Pero no puedes seguir con esa actitud de gastar más de lo que ganas. Es pecado cuando alguien se retira. Porque bueno, uno cuando está activo, pues le busca, ¿no? Chinga, le falta, le meto más a la torta y mi abuelita, chica, tengo chance de aumentar mis ingresos. Cuando sales y no tienes un negocio o algo, no tienes esa oportunidad.